que nadie de lunes a jueves haya estado cifrando la tercera sinfonía de Bruckner. Como les dije la vez pasada, a mí que me es relativamente fácil acordarme de melodías de obras musicales, con Bruckner, salvo unos cuantos movimientos muy repetitivos, por los terceros, y en algunos casos, he logrado como retener las melodías al grado de chiflarlas. Por ejemplo, el principio de la cuarta, quizás es lo más recordable, el ta. Pero en general es difícil de recordar. Por eso, aunque la clase de lunes vimos la tercera sinfonía con algunas fallas técnicas que pues yo creo que le quitaron, si no todo, para mí que sí, pero si no gran parte de su encanto, porque esto es como de dejarse ir, y un problema técnico pues corta esa electricidad. Por otro lado, me sigo. Entonces, estaba yo con que hoy hay muchas versiones de la tercera sinfonía de Bruckner. Y como habrán visto en el programa, puse énfasis en con quién lo vamos a escuchar hoy, que es un director que yo creo que ni siquiera he dado ya en varios años de clase virtual, que es Günther, se pronuncia Günther Band. Miren, les platico un poco de su biografía, porque es un director, para mi modo de ver, extraordinario. Yo nunca había escuchado, ya sabiendo algo de música, nunca había escuchado de él. Hasta que en un día, en las primeras clases de música que tomaba yo, con mi primer maestro, resulta que eran reuniones en diversas casas y se ponía, en esa época la única manera de escuchar pues era con los CDs que tenían cada quien en su casa, o alguien llevaba algún CD. Íbamos a escuchar la tercera de Beethoven, y los dueños de la casa la sacaron con este señor, con Günther Band, y estuvo verdaderamente extraordinario. ¿Y cuáles son las características de Günther Band? Miren, les platico en primer lugar su biografía. Nace en Alemania en el año de 1912 y muere hasta los 90 años en 2002. Empieza estudiando en el Conservatorio de Colonia, de las ciudades más antiguas de Alemania. Ya ven que la fundan los romanos todavía. Luego estudia en el Conservatorio de Múnich, pero básicamente es un hombre autodidacta y un verdadero, en el mejor sentido, amante de la música. Él nada disfruta más que hay directores que, y se los he dicho en la clase, directores y orquestas no tan conocidas, porque muchas veces parte del glamour y parte de la fama se compra. Y cuando ya están allí, que normalmente sí, para llegar, además de todo lo que dije, tienen que ser extraordinarios, pero los obligan a hacer cosas que, se los he comentado, en mi opinión, son poco respetuosas para la música. No me imagino a Günther Band dirigiendo Granada con Plácido Domingo. Como que hay cosas que requieren, o sea, ven la música como una religión y la respetan muchísimo. Y no se prestan a cuestiones taquilleras, que desgraciadamente son necesarias. Los problemas financieros de la orquesta
son terribles. Hace rato veía yo un documental en donde Bernard Haitink, en la Orquesta Sinfónica de Londres, imagínense, dijeron que iba a hablar y todo le dijo fue help. No tenían dinero ni para la nómina siguiente. O sea, es difícil. Imagínense además el costo de una gran orquesta así. Normalmente hasta las más exitosas están subvencionadas. Bueno, eh, en un lugar que antes fue, ya ven cómo ha cambiado el mapa de Europa con las guerras. Antes era Prusia, hoy es Polonia, Allenstein se llamaba en alemán y Olsztyn en polaco. Esto es por la zona donde estaba el corredor polaco, si recuerdan, la ciudad de Danzig. Bueno, resulta que allí se va a dirigir y pues es un lugar pequeño, pero eso le permite madurar mucho, hacer una gran ópera, porque básicamente empieza dirigiendo solamente ópera, fue repetidor de ópera muchísimas veces, que dicen que se aprende mucho como repetido. Y tocó más de 600 obras variadísimas y fue perfeccionándose a tal grado que al terminar, no, antes de la guerra todavía, justo en el año de 1939, cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, lo, lo llaman para ser el segundo director de la ópera de Colonia. Colonia es una ciudad muy importante, yo creo que en población es la cuarta de Alemania, entonces, y una ciudad industrial muy, y tiene de una ciudad muy rica y muy importante, desde hace mucho tiempo. Bueno, pero viene la guerra y vive situaciones desastrosas. Una de ellas es que en un bombardeo aliado ya en el 44, pues se cae, bueno, una bomba tira toda la ópera de Múnich y entonces pues ya no hay ópera de Múnich. Y se va, perdón, no de Múnich, de Colonia, y se va a Salzburgo al Mozarteum, que el Mozarteum, todos habrán oído seguramente de la orquesta, quienes oyen 94.5, que muchas veces hay obras con el Mozarteum de Salzburgo, pero no solamente es una orquesta, sino que es toda una escuela y se vuelve un gran docente. Le encanta dar clases y eso todavía lo perfecciona más. Lo vuelven a llamar en 48 a Colonia. Y miren, la ópera de Colonia en esa época, y quizá hoy todavía muchas compañías de ópera lo tengan, que sus orquestas, además de acompañar a los cantantes en la ópera, tocan por separado música sinfónica. Y es como Günther Van se empieza a dedicar a la música sinfónica. Y se va reconociendo su calidad poco a poco, aunque hoy mismo no es muy conocido, que nunca fue su objetivo, por cierto. Es un gran promotor de músicos contemporáneos como Honegger, del que no he dicho nada en la clase, y es bellísimo, algo les pondré de Honegger. Moderno. Moderno me refiero siglo XX. Oliver Messiaen, por supuesto. Este señor Oliver Messiaen, por cierto, el gran tutor y maestro de Pierre Boulez, era un investigador del botánico, zoológico, y estudiaba en especial el sonido que emiten los pájaros, y los trataba de imitar e inventaba instrumentos. Era un hombre, digamos que un compositor muy innovador, amadísimo en Francia, Oliver Messiaen.
Y también algún día pondré algo de él, tiene cosas muy interesantes. Y de Schoenberg creo que tampoco les he puesto. Bueno, fíjense que esto sí es histórico. El primer director alemán que es invitado a dirigir a la URSS después de la guerra. Se dice rápido, ¿no? Se dice como 25 millones de muertos después. O sea, yo creo que es la peor salvajada que ha habido en la historia de la humanidad en cuanto a guerra, seguramente sí en cuanto al número de muertos. Y no sé, sería fantástico un documental, no lo encontré, de ese concierto, de imagínense lo que él sintió cuando llega a la tierra del gran enemigo, y ahí eran enemigos pues, muy aguerridos. Eh, bueno, después lo invitan a la Sinfónica de Londres a dirigir una serie, imagínense qué delicia, de las 9 sinfonías de Beethoven, y cada una es un éxito fenomenal en el Covent Garden. Se va haciendo más querido. Después, se va 8 años, ni más ni menos que a Suiza, y se vuelve el director titular de la Orquesta de Berna, una ciudad preciosa, si la conocen, la calle principal de Berna, bueno, una belleza. Y allí dirige 8 años, eh, pero extraña, bueno, se apasiona en especial por Bruckner y por Schubert, muy buen gusto. Eh, y de allí lo nombran director de la Orquesta Sinfónica, ¿de dónde? Pues de la radio de Colonia, y empieza a grabar. Es un perfeccionista de la grabación, graba toda la serie de Bruckner, de la 1 a la 9, pero su quinta en especial es reverenciada y se considera ya la mejor versión, la referencial, compitiendo con la de Celeridad y la de Jochum y la de Karajan y demás. También se especializa en Brahms, pero puede dirigir obviamente de todo. Es un referente en Bruckner hasta la fecha. Dicen que en contraste con la brillantez y el entusiasmo de Karajan o el clasicismo de Jochum, la interpretación, y a ver qué opinan ustedes ahorita que lo oigamos, de Band es como, tiene dos características muy difíciles de juntar. Por un lado, sí imprime su subjetividad en la obra, pero al mismo tiempo respeta la partitura. Eso es lo que debe de hacer un gran director o cualquier director, y no es fácil, porque le da sentido hasta filosófico a la obra. Miren, eso yo lo escuché de músicos de la Sinfónica Nacional, que les caía muy gordo Celibidache porque les gritaba, o que habían directores que los hacían trabajar mucho. Bueno, muchas orquestas boicoteaban a Band porque él quería cuando menos 5 ensayos, y era muy, muy perfeccionista. Analizaba cada detalle, como el estilo, no sé si recuerdan cuando vimos de los grandes directores de Sergio Barbirolli, que en un pasaje, pues ¿de cuál fue? Creo que de Bruckner, precisamente de la tercera. Se tarda en un solo pasaje cortísimo del tercer movimiento, no sé, lo repite unas 15 veces. Solo así, solo así. Bueno, dice, a pesar de cómo era, es un hombre gentil y a los músicos los veía como iguales y más que ordenarles, les daba sugerencias, pero pues al final ganaba para que se viera como él quería que se escuchara. Mm,
Obviamente, como habrán notado, y ya lo expliqué al principio, pues no es un director protagónico para nada, ni pretende serlo, y quizá ese tiempo que no dedicó al protagonismo, lo dedicó en mejorar la calidad de la música. Eh, bueno, tiene mucha grabación afortunadamente. Estuve buscando documentales porque verdaderamente sus interpretaciones son maravillosas. Existe uno, pero en francés, que yo no domino, pero para los que sí hablan francés hay un documental sobre su vida. Pero lo que encontré y con lo que vamos a empezar antes de la tercera de Bruckner, en un ensayo del concierto para corno de Richard Strauss. Richard Strauss, también igual que Bruckner, postromántico, su papá era el cornista principal y un hombre respetadísimo de la Sinfónica de Múnich. De allí son ellos, no son nada que ver con los otros Strauss que son de Viena. Bueno, es música moderna para corno, pues claro que él conocía el corno por su papá. Vean el ensayo o parte del ensayo. No lo logré ver, lo descubrí hace un momentito, qué bueno que Esteban nos ayudó para que se pueda ver ahorita. Pero dura 5 o 6 minutos. No sé qué tanto hable, pero nótenlo, y de lo poquito que vi, lo que me impresionó es al final, vean lo parejo de los arcos de las cuerdas. O sea, visualmente sensacional. A ver qué les parece.
Bueno, miren, fue nada más un pedacito y yo quería verlo dando instrucciones. No encontré más material, pero ya lo van conociendo. Sí se fijaron en lo que les decía yo de la perfección, van a escuchar. Bueno, tercera sinfonía de Bruckner dedicada a Wagner, la de la trompeta. Si recuerdan la anécdota que le mandó las partituras Bruckner a Wagner de la segunda y tercera sinfonía preguntándole cuál le gustaba más. Y le dijo Wagner que fuera X día a que le dijera y entonces fue, pero empezaron a beber y se emborracharon tanto que cuando Bruckner llegó a su casa no se acordaba cuál le había dicho Wagner. Y Wagner le dijo, es la de la trompeta. O le escribió Bruckner la tercera y dice, sí, la de la trompeta. Entonces, desde el principio vamos a oír la trompeta y van a ver cómo nos va a recordar a la novena, al principio de la novena sinfonía de Beethoven, esa trompeta. ¿Se acuerdan cómo va la novena? Va tarán, 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 ta. Ese mismo ritmo. Fíjense que traten ustedes de hacer una melodía golpeando en la mesa. Muy difícil. Pero con ritmo sí se puede. Eh, en un curso que quienes tienen su USB, acuérdense que aparte de la obra musical, les puse las lecciones de música. Hace muchos años iba yo en un avión y vendían, en la revista del avión vi que vendían una colección para aprender a apreciar la música y ponían ahí ese ejemplo y tocaban en la mesa y era muy fácil la inconclusa de Schubert, tan, ta tan, ta tan, ta tan, ta tan, ta tan, tan, tan. Es fácil, ¿no? Pero hagan la melodía, o sea, eso también, eso lo explicaban para que veamos la importancia del ritmo. A veces el ritmo construye la melodía. Bueno, eh, si recuerdan, el mero principio, antes todavía de la trompeta, tiene ese ritmo de la sinfonía cero que les había yo dicho, ya se las pondré. Es ese ritmo como una marcha prusiana muy enérgica y todo el tiempo y al mismo tiempo la ascensión, si recuerdan. Bueno, pues vamos a oírla con Gunther Band. No recuerdo cuál de las muchas orquestas que dirigió, inclusive trabajó mucho con la orquesta más célebre que es la Filarmónica de Berlín.
Bueno, algunos comentarios, miren. Respetadísimo el hombre, ¿vieron que el aplauso tan fuerte cuando apenas salía? Eh, por favor, mucha atención, ya lo he dicho, en los silencios. Acuérdense que Mozart decía que el sonido más bello era el silencio, y quizás sí lo es. Entonces, escuchen muy bien, es muy interesante cómo de un director a otro cambia la extensión del silencio. Si se fijan, es una versión que refleja, bueno, en primer lugar, comparándola con la de Scholti, a mí me pareció que definitivamente es más, ¿cómo les diré? Más introvertida, yo creo que más profunda filosóficamente. Por ejemplo, aquí el sentido de cuento que siempre encuentro en Bruckner no lo escuché. Sí, no sé si era mi internet o la grabación, pero creo que la imagen está como en cuadros un poco incómodos. Entonces cierren los ojos. Yo de por sí lo hago siempre cuando oigo música, inclusive tengo el vicio que luego hasta en la ópera cierro los ojos. Pero se oye, bueno, yo no sé si le pase a todos, cerrando los ojos se escucha mucho más. Bueno, y vale la pena, ¿eh? Aquí noté muy claramente la diferencia. Además, no hay mucho que ver, más que los dedos muy largos que tiene Gunther Van. Eh, entonces les digo, no pierde lo bruckneriano, pero no tiene esos contrastes tan fuertes. Y tiene unas partes verdaderamente bellísimas. La parte en que van los pichicatos de cuerdas, bueno, yo creo que es un pleonasmo, no pueden ser de otra cosa. No lo sé. Cada vez que empieza como a tomar vuelo otra vez. Fantástico. Eh, Luego, los grandes bloques orquestales los hace sensacionales. Me imagino más bloques y menos dinosaurios o elefantes o gigantes. Les digo, es una versión muy seria, muy, muy pura. Me pareció que se fijaron que es una versión de X año, acuérdense que tiene varias versiones, porque si recuerdan, la otra ha de ser otra versión, porque hubo más conatos de que ya iba a terminar el primer movimiento. Y sí, definitivamente me pareció que es más brillante el final de Scholti, probablemente. Esto es totalmente subjetivo mío, es más profundo Unterband. Bueno, si estoy en lo correcto y es más profundo Unterband, prepárense precisamente para el movimiento que no busca brillantez, sino que es el movimiento íntimo de esta sinfonía, que es el segundo. Yo creo que son no los más fáciles de escuchar de Bruckner, pero probablemente los más filosóficos, profundos, bellísimos. Y con Gunther Van yo creo que va a ser una gran experiencia. Entonces, por favor, Esteban, seguimos con el segundo movimiento.
Miren, es muy sabroso cuando ya va uno recordando o reconociendo melodías. Bellísimo. Miren, la parte está desgarradora, la de tan, tarara, tan, tarara. No sé si se fijaron, a lo mejor yo soy muy antipático en esto, pero los cornos desafinaron un poquito, igual que en el concierto. Fíjense que es un instrumento muy difícil que no desafine, creo que tiene que ver con que no pase nada de saliva o algo así. Pero, como decía Otto Klemperer, no importa una desafinada, lo hace más humano, no pasa nada. Eh, Obviamente un director que analiza obras como estas a ese grado de precisión, pues no necesita leer la partitura. Entonces, si veo bien, dirige de memoria, que pues, imagínense memorizar esto. Eh, no es fácil. Pero están tan imbuidos que no solamente cuando ven la partitura la memorizan, sino que la escuchan. Eso ha de ser, yo no entiendo cómo funciona el cerebro para que alguien pudiera hacer eso. Qué maravilla. El mío no. Miren, me parecieron bellísimas las maderas, pero otra característica de Gunther Bandi va mucho con su personalidad. Es que en ninguna sección, diría yo, es la más bella. En otras sí les digo los chelos o los metales. Aquí no es mediocre, es pareja. Hace maravilloso. Bueno, miren, una situación que sucede mucho en las obras del postromanticismo, que ya saben es de Wagner en adelante en esa corriente, la extensión. Ninguno de ellos es lo que diríamos precisamente eh, resumido o corto al hablar. Imagínense, el anillo del Nibelungo de Wagner tiene 16 horas, claro, son 4 óperas, pero los maestros cantores de Nuremberg deben ser como de 6 horas. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque es fácil distraerse, pues no pasa nada. Distráiganse y vuélvanse a meter. Bruckner lo permite, en general la música lo permite. Claro, si se logran meter, miren, yo no entiendo cuando viendo un partido de fútbol dicen es que se desconcentraron. Se puede desconcentrar el que está en la tribuna, los que estamos escuchando, pero los que lo están haciendo, por el amor de Dios, no debieran. Bueno, obviamente un director de orquesta no se puede desconcentrar, imagínense. Me encantaron sus silencios, no sé qué les parecieron. Y después del silencio, cuando volví a entrar, lo hacía tan piadoso, tan bello, muy hermoso. Y sensaciones muy diferentes a las del lunes. Ahí se llaman amaneceres, aquí era más piadoso. Todas las emociones, por supuesto, son subjetivas. Hace una versión, y sí, más schubertiana. Bueno, si alguien tiene cualquier duda en cuanto a las señas que hago, por favor indíquemelo. Les digo algunas que no son tan obvias. Si muevo un cuaderno, quiere decir, o quiero decir que es poético. Si me toco la lengua, es que es dulce. ¿Cuál otra? Bueno, esas que me acuerde ahorita. Las demás creo que son muy claras. Ok, vámonos al tercer movimiento. Recuerden, son los movimientos divertidos de Bruckner, los redondos. Y les decía yo el lunes que de todos estos magníficos terceros movimientos rítmicos, alegres, marchas, juguetones, o sea, es un Bruckner diferente al Bruckner austero en el que siempre pensamos. A gusto, así no, para nada. Bueno, por favor, recuerden que dije que era el tercer movimiento más agradable y acuérdense
que es un tema A mayúscula, A minúscula. Luego viene el bellísimo trío, que es la melodía del medio y que es como la perla en el ostión. Normalmente son bellísimos. Y luego es igual, pero al revés. A minúscula, A mayúscula. Entonces, por favor, el tercer movimiento.
Muy bien, miren, no hice interrupción por cuestiones de tiempo, pero creo que estamos muy bien, pues nos ha pasado en Bruckner que sí nos sobra tiempo, no es tan largo. Bueno, eh, obviamente Bruckner, a mí me gusta escucharlo únicamente Bruckner y en general todo el posromanticismo. Les decía que en el tercer movimiento yo no hice ningún tipo no quise parar porque creo que lo había descrito antes. La única cosa que quiero señalar es que me pareció que hay dos tríos, no solamente uno, que suele suceder más en serenatas. Y esa parte que siempre me recuerda como tartamudez o ametralladoras. Bueno, el cuarto movimiento. Redondo, desde el principio. Y luego toma el vals del trío del tercer movimiento. Pam, pararara, pam, pam. Luego, hay partes donde ya suena final y si se dan cuenta, es un poco, y obviamente no es falta de talento de Bruckner, es lo que quiere decir, es un poco caótico, me parece, y eso es, bueno, en Mahler es mucho más notorio, y casi pudiera rayar en la locura. Eh, pero acuérdense que inclusive Hugo Wolf se acabó totalmente loco, siendo un gran compositor de canciones sobre todo. Lo que bien hace el suspenso. Me pareció que aquí lo brillante, fíjense que me ha pasado en especial en la séptima y en esta, que los finales de los primeros movimientos son tan brillantes que pueden hasta opacar el último movimiento. En cambio, hoy me pareció que la fuerza y la brillantez del final, que son finales orgásmicos, digamos, fue al final. Sin embargo, Gutenberg, miren, hasta cuando agradece los aplausos, no pierde esa como contención, esa fineza, no se deja ir así, pero maravilloso, les digo, un verdadero artista y artesano a la vez. Muy bien, pues con eso yo termino por hoy.